Bueno, después de mucho tiempo, bueno, tenemos esta nota exclusiva, nos costó, ¿eh? Se trata de un ex integrante del gabinete de la anterior presidencia de Mauricio Macri, alguien que está saliendo por distintos medios nacionales. Bueno, después de mucho tiempo pudimos ahí conseguir el testimonio de alguien que fue ministro en una temática bastante clave, bastante sensible para los argentinos, como es la educación. Bueno, sabéis a quién nos estamos refiriendo, ¿no? Bueno, una de las dos, porque hay uno que ahora actualmente es senador, que fue ministro de Educación de la Nación. Bueno, el que le sucedió. Estamos hablando de Alejandro Finocchiaro. Hemos mantenido una nota vía virtual con él en las últimas horas, así que bueno, estamos muy agradecidos. Y vamos a desdoblar esta nota porque hay dos o tres cuestiones en agendas que nos gustaría justamente resaltar. En esta primera parte, bueno, todo empieza con algo que se mantiene en agenda, obviamente, con fortaleza, porque tiene que ver con la cuarentena, tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con lo que Finocchiaro nos dice, que hay que organizar una visión más integral de la situación, de la problemática, y una salida inteligente de la cuarentena. Todo eso va a estar visto en la primera parte de esta entrevista, donde por ahí se va colando también todo lo que tiene que ver con el cómo sigue el ciclo educativo en las distintas provincias, y específicamente cómo lo está viendo él para provincia de Buenos Aires, siendo que él es un hombre del Gran Buenos Aires, ha sido candidato a intendente en La Matanza por Juntos por el Cambio. Así que bueno, primera parte de esta nota exclusiva con el ex ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Alejandro Finocchiaro? Digamos que momentos especiales, ¿no? Donde todavía no salimos de algo que está un poco capturando la agenda de todos los argentinos, que es la cuarentena, que es la pandemia, y después vienen temas económicos interesantes. Pero vamos a empezar por esta pandemia, esta cuarentena que ya nos lleva como para 90 o más de 90 días, ¿no? Para cuando termine esta nueva etapa. El otro día le escuché hablar de una salida inteligente de la cuarentena, pero por otro lado nadie se anima a decir, bueno, levantemos todo y apostemos a la economía porque sabemos cómo nos va. ¿Cuál es el punto intermedio de todo esto? Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, en primer lugar, yo creo que es una falsa dicotomía esto de cuarentena, anticuarentena, vida o muerte, ¿no? Es decir, yo no creo que nadie en su sano juicio esté en contra de cuidarnos, ni que nadie esté pidiendo que salgamos todos a la calle a ver cómo encontramos el virus y nos morimos. Todos apostamos a la vida. Lo que decimos es, pareciera que el haber ingresado en la cuarentena tempranamente está dando sus resultados. Digo pareciera porque no sabemos cómo termina, y ojalá termine así, como, digamos, lamentando con mucha tristeza las muertes que hemos tenido, pero sabiendo que a lo mejor podrían haber sido muchas más. Ahora, una vez que se ingresó, una vez que el gobierno toma las medidas más urgentes que tenían que ver posiblemente con la ayuda social y con otras cuestiones, vemos 10, 15, 20 días para eso, el gobierno tenía que haber empezado a escuchar, además de los epidemiólogos que los tiene que escuchar, a empresarios, a economistas, a sindicalistas, a expertos en desarrollo social, porque el presidente no se puede enojar cuando le preguntan esto, él también se tiene que hacer cargo de la angustia de la gente. Digo, y no es salvar vidas ahora para perderlas después. Nosotros tenemos un aparato productivo que mantener y tenemos que ver de qué forma inteligente. El aparato productivo no es solamente Techín, que tengo que decirle que a mí me produce un enorme orgullo que exista una empresa como Techín en la República Argentina, y le aclaro que solamente una vez en mi vida vi a Pablo Roca cuando visité su escuela. No soy amigo ni lo conozco. Pero el aparato productivo argentino también es la fábrica de cinturones,
también es el taller textil, también es el taller que repara autoelevadores, también es el restaurante, también es el que ha invertido para poner un teatro en un pueblo, ¿no? Los monotributistas, el jardinero, el peluquero, la persona que trabaja por horas en su casa, que están cayendo en la pobreza. ¿Sí? Entonces, el gobierno se tiene que hacer cargo de plantear cómo se sale de esto y cómo se sale en forma inteligente. Yo no acepto que el gobierno nos ponga en esa dicotomía, porque vieron que el gobierno siempre está en buenos y malos, siempre es una lógica binaria, vida o muerte. No, apostamos por la vida, queremos cuidarnos, queremos cuidar a los demás argentinos, pero no queremos que se destroce el país. Hace unos días el jefe de gabinete actual, Santiago Cafiero, no sé si en términos de chicana o para dar una discusión, para provocar justamente a quienes integraron la gestión anterior, dijo que con Macri en la presidencia esto hubiera sido un desastre, se hubiera manejado muy mal. Obviamente que lo debe haber tomado como una provocación, pero ¿qué dimensión le da, ¿no?, a esta expresión del actual jefe de gabinete? Ninguna. Yo creo que el actual jefe de gabinete debiera tomar más conciencia de la inmensa responsabilidad de su cargo. Yo no, la verdad, nunca me muevo con cuestiones contrafácticas. ¿Qué hubiera pasado si? Porque uno podría preguntar, por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si Cristina Kirchner hubiese conocido a Milani 5 años antes? ¿Sí? Quizás hoy seríamos propiamente Venezuela, digo. Entonces, no hay que... y yo lo puedo decir porque soy un ciudadano, estoy en el llano, normal, corriente, pero Santiago Cafiero es el jefe de gabinete de ministros, él tiene una responsabilidad altísima. Alejandro, yendo a lo que fue su cargo de ministro de Educación de la Nación y volviendo al tema de lo que es la salida inteligente que usted propone de la cuarentena. El actual ministro Nicolás Trota está diciendo que para agosto, en esa área un poco más libre de presiones, podría volverse justamente a la actividad, no sé si qué tan normal, ¿no?, de clases, hablando, lo escuché en alguna especie de salida por redes sociales de una modalidad dual entre presencial y virtual. No sé si ustedes coinciden, ustedes tienen, más allá de lo que puede ser la crítica a la gestión, si ustedes tienen alguna propuesta alternativa de salida inteligente en materia de educación, ¿no? Bueno, yo no sé cuándo se puede volver de nuevo, porque eso imagino que estarán trabajando con los epidemiólogos. El ministro habla de que están construyendo los protocolos. Los protocolos no son muy difíciles, hay que juntar a los epidemiólogos, los sanitaristas, con los directores de las escuelas, que son los que les tiene que contar cómo es el desarrollo de la vida escolar, y ahí se verificará, posiblemente vayan en otro horario para no entroncar con el horario pico del tránsito, posiblemente comiencen los que terminan niveles, es decir, sala de 5, último grado de la primaria, último año de la secundaria. Todo eso está bien. Lo que yo creo que debe hacer el ministerio, y esto lo vengo diciendo casi desde que empezó la cuarentena, teniendo en cuenta que iba a ser larga, es unificar el ciclo lectivo 2020 con 2021, para ser gráfico. Si hoy tenemos un chico, una chica que está haciendo 4º grado, y esto empieza en agosto efectivamente, hay que contar cuántos días quedan de este año, tratando de que sean la mayor cantidad, es decir, llevar hasta los últimos días de diciembre, suprimir las jornadas pedagógicas, contar cuántos el año que viene, y sobre esa base, sobre esos días, ver qué contenidos de 4º y 5º grado voy a privilegiar, cuáles son aquellos que son absolutamente necesarios, cuáles puedo dar de una forma más superficial o más ligera, y cuáles son aquellos que no se van a dar y que, salvo los que terminen nivel, inteligentemente se debieran recuperar en el resto de la escolaridad. Eso es lo que debería hacerse, eso es lo lógico, ¿no? Uno no puede pensar que alguien que comienza en agosto, en 4 meses puede ver lo mismo que hubiese visto en 9, ¿sí? O en 8 meses. Es imposible.
yo escucho a veces al ministro que él dice, bueno, pero vamos a ver todos los contenidos con más intensidad. Yo soy docente, hace 25 años que soy docente. Si usted a mí me saca la mitad del tiempo de clases, o doy todos los contenidos mal, porque es imposible de darlos en ese tiempo, o privilegio algunos, otros los doy de otra manera. Digo, es muy difícil que los chicos puedan ver todos los contenidos en la mitad del tiempo. Claro, a mí me hace acordar esto un poco y a lo que son las experiencias de año a año de los conflictos docentes, ¿no? Que por ahí hay veces que los sindicatos por ahí establecen algunas huelgas de muy larga duración y creo que esas decisiones se toman, ¿no? A ver por qué contenidos, con qué intensidad de duración de contenidos teóricos, las prácticas y demás. ¿Algo similar o por ahí algo más de emergencia que adoptar en este sentido? No, hay que adoptar algo más de emergencia porque imagínese, si cuando existe este tipo de huelgas y de paros, a veces uno pierde 8 o 10 días y ya es complicado, acá estamos hablando de muchísimos días. Yo, claro, digamos, no llevo la cuenta de cuántos días llevamos de pérdida de clase efectiva, ¿no? Pero son muchos. Entonces, a una crisis del tamaño de la que estamos viviendo se sale con soluciones de crisis. Lo demás es demagogia, lo demás es mentirnos a nosotros mismos, es decir, aquí vamos a perder en todos los ámbitos de la vida, no solo en el ámbito educativo, vamos a perder, como dije antes, en el ámbito económico, productivo, en el social. Claro. Lo que tenemos que ver es cómo perder de la menor manera posible, cómo perder lo menos posible, cómo ser inteligente hacia el futuro. Y una cosa muy importante de la que casi nadie habla, que es tomar estas enseñanzas y tomar lo positivo que nos dejó esta crisis. Por ejemplo, el futuro del que nosotros hablábamos y para el cual nos preparábamos cuando estábamos en el gobierno, ya llegó, ya entró, lo trajo la pandemia, ¿no? De hecho, de la forma en la que nosotros estamos haciendo esta nota, era parte de ese futuro, hace un año, ¿no? Sí. Entonces, y yo lo que veo es a los docentes esforzándose mucho por aprender. Hoy los docentes estamos haciendo un proceso de aprendizaje impresionante, no solo de esta tecnología que a lo mejor el año que viene ya queda obsoleta y tendremos que pasar a otro, sino de cómo llevar estas prácticas al aula. Esta es la primera vez que aparece tecnología que es disruptiva de la práctica escolar. Porque siempre hubo tecnología en la escuela, digo, cuando el proyector de diapositivas, hace 40 años, era una nueva tecnología, lo es la computadora, lo fue el proyector de VHF, digo, siempre hubo tecnología en la escuela. Pero fíjese que con esta tecnología podemos pasar el límite áulico, ¿no? Entonces, no es el aparato, no es solamente el programa en el que estamos trabajando, la plataforma, sino es la lógica. Y yo lo que veo como positivo es un gran aprendizaje docente. Estábamos escuchando la primera parte de la nota con el ex ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, un poco abordando lo que es la agenda de la pandemia, la agenda de la cuarentena, todo lo que ha sido este aislamiento social preventivo y obligatorio, y la dicotomía salud y economía, salud o economía, mejor dicho, y cómo salir de todo esto. Bueno, todo eso fue en la primera parte que acabas de escuchar. Ahora viene la segunda, donde, bueno, cambiamos un poco el tema y vamos, digamos, desarrollando un poco más el tema educativo, pero también vamos hacia lo político, ¿no? Sobre la última parte vas a estar escuchando también apreciaciones sobre esta decisión del gobierno nacional que ha impactado, ¿no? Generó agenda, como se suele decir, que es la resolución de intervenir la empresa Vicentín, concursada, para muchos a punto de quebrar, a punto de ser desguazada, para otros a punto de convertirse de recuperarse como un buen modelo de negocio. ¿Cuál es la postura de un dirigente de Juntos por el Cambio como es
el ex ministro de Educación y dirigente en la tercera sección, en la populosa República de la Matanza, por así decirlo. Nos referimos a Alejandro Finocchiaro, a quien compartimos la segunda parte a partir de este momento. Hay que redefinir el rol docente, ¿no? Me parece a mí, porque en función de la tecnología, que todo parece simplificarlo. Ojo, también puede decir alguien, puede decir mi tía, mi abuela, bueno, ya no vive, pero que diga, a ver si algún docente simplifica demasiado y se retira de obligaciones que puede tener justamente en el ejercicio de una actividad áulica, por ejemplo. No, sí, la verdad es que si algo nos ha enseñado la pandemia es algo que nosotros siempre sostuvimos, que es que la escuela y los métodos de enseñanza y la tecnología pueden evolucionar muchísimo, pero que el rol del docente es insustituible y fundamental. Cuando el Ministerio de Educación dice, bueno, nosotros hacemos creo que 14 horas semanales de programas televisivos y la radio y los cuadernillos, más allá del tema del adoctrinamiento, ¿no? Que eso ha sido una cosa tremenda, eso no sustituye el proceso de enseñanza y aprendizaje que se da con el docente, ¿no? Sí. Quizás esto se acerca un poco más a ese proceso, pero de hecho yo cuando doy clases por estas plataformas, aprendo y me cuesta mucho también, porque me cuesta mucho a veces darle clase a cuadraditos negros, ¿no? No estar caminando por el aula, no ver las caras de mis alumnos para ver cómo voy regulando el tiempo de clase, si están aburridos, si tengo que acelerar, si tengo que provocar un debate, ¿no? Sí. Entonces, si algo nos dejó la pandemia, es que el rol del docente sí puede redefinirse, porque a lo largo de toda la historia de la educación el rol del docente se ha redefinido, ¿no? Pero que es insustituible. No existe un mundo sin maestros. Bueno, lo saco de este tema tan apasionante para ir justamente a lo que nos depara esta agenda tan dura de noticias y demás, ¿no? En las últimas horas se conoció una noticia sobre el tema economía, que tiene que ver con la intervención y expropiación de Vicentín. Bueno, están divididas las aguas, creo que incluso hasta dentro de los distintos partidos políticos, respecto de si con esto vamos hacia Venezuela, más chavismo, o es un gesto aislado, es un rescate a una empresa. ¿Cómo lo está analizando? Bueno, yo creo que en nuestro espacio no hay divisiones con respecto a esto, ¿no? Nosotros lo consideramos un precedente peligrosísimo. Primero, porque esta es una empresa privada que estaba en concurso en la justicia. Es decir, el presidente, por un decreto, interviene en la justicia, ¿no? Segundo, piense usted que Vicentín es una empresa que tenía, no sé si 1.300 o 1.500 millones de dólares de deuda, pero factura 4.000 por año, ¿no? Es decir, que no es una empresa que estaba tirada. Estaba arreglando las cuentas con sus acreedores como cualquier empresa que llega a esa situación. Esa deuda privada, que hasta ayer era privada, hoy es suya y es mía, y es de todos los argentinos, ¿no? Pero además, con esto que estábamos hablando antes, es muy posible que muchas otras empresas entren en concurso como resultado de las políticas aplicadas durante esta cuarentena. ¿Y qué va a hacer el gobierno con este precedente? ¿Va a expropiar un gimnasio? ¿Va a expropiar un restaurante? ¿Va a expropiar una tienda de ropa? ¿Un taller que fabrica zapatos? Digo, ¿esto es qué es? ¿Que el Estado se quede con nuestros medios de producción? Y además es muy peligroso porque fíjese que se buscó Vicentín, es decir, se busca ir por los granos, que son dólares, ¿no? En el anterior gobierno de Cristina se fue por Chicone, es decir, se fue por los pesos, y ahora están yendo por los dólares. Y además, hay algo que es todavía mucho más peligroso que eso. El presidente Fernández hace una semana habló de que estos eran ideas locas, ¿no? Se lo dijo a empresarios, y esto fue público. Yo lo que creo es que lo que marca Vicentín es finalmente lo que muchos siempre dijimos.
si en la fórmula está Cristina Kirchner, quien gobierna es Cristina. Es decir, yo creo que a partir de ahora, lo que tenemos que ver, especialmente ustedes, los periodistas, los medios, para saber lo que va a hacer el gobierno, es escuchar no al presidente, sino escuchar a la vicepresidenta y a sus voceros, digamos, Grabois, Vallejo, Heller. Yo creo que no estamos tomando medida ni dimensión de lo grave que es el precedente Vicentín en nuestro país. Entiende que hay que prepararse para, digamos, más kirchnerismo explícito, por así decirlo, o cristinismo explícito. Es que siempre, yo la verdad que no quiero ser repetitivo, pero si en la fórmula está Cristina, la que manda es Cristina. Fíjese, yo no sé si en algún momento el presidente habrá pensado en independizarse o tener autonomía, pero fíjese usted una cosa, desde que el gobierno asumió, ¿sí?, la ex presidenta o vicepresidenta actual maneja el Senado y a la mayoría de los diputados. La provincia de Buenos Aires y se ha quedado con el PAMI, con el ANSES, que son las cajas más grandes del Estado. Hace poco hubo una discusión, creo que sobre el director del servicio penitenciario, donde la ministra de Justicia, que había puesto el presidente Fernández, lo quería mantener, y el secretario Mena, que responde a Cristina Fernández, lo quería sacar. ¿Y cómo terminó? Sacaron al director del servicio penitenciario. O sea, ya este gobierno tenía una grave falla de origen, que es el loteo de los ministerios, ¿no? Es decir, se puso un ministro de un sector con secretarios de Estado, subsecretarios o directores u otros funcionarios de otros sectores que no se conocían, no se comunicaban, pero yo creo que lo que definió Vicentín es, digamos, de una vez y para siempre, nos mostró a los argentinos quién está gobernando Argentina. Perfecto. Alejandro Finocchiaro. Perdón, y esto no es un juicio de valor, ¿eh? Yo lo que creo que, digamos, yo creo que esto es lo que está pasando, es mi opinión. No emito un juicio de valor sobre eso, pero creo que es lo que está pasando. Perfecto. Alejandro Finocchiaro, muchísimas gracias, ¿eh? No, por favor, muchas gracias por haberme invitado.